Aquí en DFTV hemos hablado en varias ocasiones sobre la delicada situación que vive Europa y por sobre todo España, siempre desde el punto de vista económico y político, pero en esta ocasión queremos ver otra arista muy relevante y que por supuesto tiene mucho para hablar y profundizar, el tema sociológico, el tema social principalmente del que está viviendo España. Para eso vamos a conversar en esta ocasión con el profesor de Sociología de la Universidad de Navarra, Alejandro Navas. Don Alejandro, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias a ustedes. Bueno, vamos primero con un contexto que es muy complicado en Europa, principalmente en España, pero dejando de lado un poco la situación económica, queremos centrarnos en lo que pasa con la sociedad española. ¿Cuál es la situación del pueblo español en estos días? Para dar un poco de contexto. Ahora el clima sería más bien de desánimo, frustración, indignación, desconcierto. Habíamos vivido unos años de gran bonanza, de prosperidad, un nuevo milagro español, y de repente estamos en deuda, arruinados, a punto de ser intervenidos, con un desempleo galopante. Por supuesto, las cifras, que son muy alarmantes, no son del todo reales, porque hay mucha economía sumergida, economía negra, pero realmente el momento es muy delicado, ¿no? Y la gente como que ha perdido la fe, la confianza en el sistema político, los actuales partidos y las instituciones, sistema económico capitalista, los sindicatos, los empresarios, los agentes sociales relevantes han perdido credibilidad. Y la gente está frustrada sin que haya surgido algún tipo de reacción articulada que pueda proponer soluciones. Pero en este momento estamos ante un escenario nebuloso donde el pueblo español no sabe en qué aferrarse. ¿Esa es un poco la conclusión? Sí. Porque, claro, a la vez España había vivido durante los últimos años en un nivel muy alto, como se ve ahora, por encima de sus posibilidades reales, ¿no? Claro, con deuda, ¿no? Deuda del Estado central, autonómico, municipal, deuda de las empresas, de los bancos, de los hogares, ¿no? Todo el mundo endeudado, ¿no? Y esto no puede ser, ¿no? Esta es una enseñanza que se saca ahora en Occidente, en Europa y en Norteamérica también. O sea, no es posible vivir con deuda, ¿no? Deuda fabulosa, o tirando de la máquina de hacer billetes. Ese estado filantrópico. Claro, eso no puede ser, ¿no? Eso debe ser sometido a revisión, ¿no? Ahí se impone un reajuste brutal. En España había habido además algún problema más local como la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, o el desbarajuste autonómico. A día de hoy todavía no está claro qué corresponde al Estado central y qué a las autonomías. En Alemania o en Estados Unidos eso está definido en la propia Constitución, no así en España, ¿no? Y se da la impresión, que es real, de que el gobierno central no es capaz de ordenar, de disciplinar a las autonomías. Y esto los mercados lo penalizan, porque España de repente no es confiable. Claro, que sea de España. Especialmente el mercado de deuda. Claro. Pero ahí también hay una reflexión importante, porque usted dice que efectivamente como que los cánones que se vivían antiguamente en la sociedad española se dejan un poco de lado, y especialmente con el rol que cumple el Estado. Mi pregunta es, ¿actualmente la sociedad española ya piensa que el Estado no puede estar subvencionando, estando siempre entregando las facilidades? ¿Ya está ese pensamiento o se está elaborando? No, esto ya se ve claramente, claro, porque España, es un cambio drástico, claro, finalmente. España hizo un esfuerzo importante en los últimos decenios para ponerse a nivel europeo, y lo conseguimos, ¿no? Según los datos. Así es. Pero, claro, no podemos tener un estado de bienestar como el alemán o el sueco, o el holandés o el austríaco. O sea, no somos tan ricos como eso, ¿no? Pero hemos derrochado, despilfarrado, subvencionado, subsidiado a gran escala, a base de deuda, y eso hoy no se puede financiar, ¿no? Y también ha habido además una mala administración, ha habido corrupción, ha habido despilfarro en los aeropuertos, obras públicas faraónicas, ha habido un incremento desmesurado del empleo público, que tampoco se justifica, ¿no? Administraciones duplicadas o triplicadas, ¿no? O sea, eso hoy la gente lo percibe y piensa, esto no es de recibo, ¿no? Además, el Estado, obligado por Europa y los mercados, ha empezado a adoptar medidas de ajuste brutales, pero que castigan a la gente, no al propio Estado. Claro. O sea, ese aparato estatal sigue intacto, ¿no? Por ejemplo, hay en España unas 600 empresas públicas, ¿no? Y unas 3.000 empresas públicas autonómicas, ¿no? El gobierno anunció, vamos a liquidarlas. Ha cerrado 2 de 600, ¿no? Porque en gran parte es un lugar donde se colocan sus ex altos cargos, afiliados, amigos, clientes, ¿no? O sea, ese clientelismo gigantesco no se puede pagar, ¿no? Y es lo que a la gente le indigna, porque
el Estado nos obliga a nosotros a recortar gastos, a pagar más impuestos, etcétera, pero ese propio aparato hasta ahora está intacto, ¿no? O sea, podríamos inferir un poco que el desánimo de la sociedad española con respecto a las medidas de ajustes no va solamente por el hecho de tener que apretarse el cinturón, sino porque el gobierno y el Estado no está haciendo eso. Claro, el Estado no es ejemplar en este punto, ¿no? Los políticos no van por delante. Está cumpliendo con lo que entonces, le está pidiendo. Ahora mismo la calle y la red, Internet, hay una ebullición, una efervescencia de denuncias, mensajes. Eso aún no está articulado. Por ejemplo, el 15M intentó, plantó las tiendas en la Puerta del Sol, como aquí la Moneda, la Plaza de Armas, ¿no? Y durante meses, pero esos grupos sociales que se levantaban contra el sistema, no querían caer en los vicios del sistema, renunciaron a tener cabezas, portavoces incluso, con lo cual al final fueron inoperantes, porque con el simple asamblearismo de base no se hace nada eficaz y concreto, ¿no? Y eso se fue apagando y se diluyó y no queda nada, pero queda la indignación, la frustración, ¿no? Pero no ha habido hasta ahora una fuerza, un movimiento capaz de aglutinar, articular, para hacer eso operativo ante los parlamentos, los gobiernos, las leyes, ¿no? De momento hay indignación, hay que ver eso cómo se decanta, ¿no? ¿Esta indignación podría durar años? ¿Hay alguna forma de que cambie rápidamente o es un proceso que también va a requerir un cambio de la idiosincrasia española? Bueno, tendríamos... Hombre, España es un país maravilloso, se vive de maravilla, paisaje, cultura, país de la amistad, gastronomía, arte, deporte, o sea, somos, en muchos sentidos somos grandes, ¿no? Pero somos el país con menor productividad de Europa, por ejemplo, con un aparato público ineficiente, aunque hay también empresas punteras en el mundo, los bancos, eléctricas, Repsol, Telefónica, Bilbao, de hecho, aquí de Chile la conocemos por supuesto, etcétera, ¿no? O sea que tenemos también capacidad, bueno, Inditex, ¿no? Ahora el otro día se decía Amancio Ortega, el dueño de Inditex, es el tercero más rico del mundo, después de Gates y Carlos Slim. O sea que podemos crear riqueza de modo innovador y conquistar mercados mundiales, ¿no? Pero falta una cultura capilar de base del trabajo, del esfuerzo, porque nos hemos como confiado o aburguesado, ¿no? ¿Había un letargo? Sí. Entonces, esta crisis también es una ocasión para que la gente despierte, obliga a replantearse parámetros, coordenadas, objetivos, valores, referencias, ¿no? Y tal vez la gente lo aproveche, ¿no? Pero hay que pasar del desconcierto a la actividad, a la acción, al trabajo, al esfuerzo, ¿no? Sabiendo que se impone ahora una forma de vida más austera y sacrificada que en el pasado, ¿no? Esto obliga a un reajuste mental. Veamos también el tema de las generaciones, porque la juventud, y no solamente española, yo creo que esto podríamos ampliar también a la juventud europea, ha vivido justamente con este bienestar, que ha tenido mucho de deuda también en ese sentido, pero ahora tendrá que cambiar radicalmente el pensamiento y mirar con otros ojos lo que está pasando. Por ejemplo, le hago un ejemplo, el joven que quería trabajar, quiere llegar a un nivel importante de trabajo, pero en la empresa le dicen, solamente tenemos que bajar el nivel, y dice, bueno, no lo voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa con la juventud española en este caso? La juventud occidental, de una parte, se amplía como grupo social, porque esa transición de la condición adolescente a la adulta, con trabajo propio, vivienda propia, familia propia, se demora. Ahora la gente hace esto a los 30 y pocos años, ¿no? Con lo cual pasan 10, 15, 20 años como jóvenes adolescentes viviendo con los papás. Entonces, esos son muchos, ¿no? Y es un grupo heterogéneo. Hay una minoría muy bien preparada, con idiomas, con estudios, con magíster, con posgrado, con extranjero, que son fenomenales, ¿no? Así es. Hay otro grupo en España, en torno a 500.000, que llamamos ni trabajan ni estudian. Están al margen del sistema productivo y educativo. Y hay otra mucha gente entre medias, ¿no? Entonces, esa gente en España y en Europa estaba muy acomodada. Vivían con los papás, ¿no? Querían trabajar y estudiar en casa. Viajaban para turismo, pero para trabajo y estudio en casa. Bueno, esa gente hoy ya tiene que moverse, ¿no? Y de hecho se ve como en España muchos jóvenes salen fuera, a Europa, a Centro Europa, a Chile, a todas partes. Así debe ser, porque si en España no hay un trabajo, un horizonte prometedor y aceptable, hay que moverse. Siempre, en todas las culturas, y también en España durante siglos, ha sido una tierra de inmigración, buscando oportunidades, futuro, para después volver con riqueza o quedarse en los países de destino. Esa juventud española estaba un poco como muy bien aburguesada en su casa, dedicada al botellón, a la marcha nocturna, el paraíso de la vida nocturna, España. Bueno, vienen vuelos charter de toda Europa a pasar el fin de semana en España. Alcohol,
buen tiempo, sol... Buena etcétera. vida, finalmente. Claro, eso no puede ser, ¿no? Entonces esto obliga a los jóvenes a despertar. Tienen que ¿Ya está pasando tomar esto? la vida en sus manos y trabajar con más... ¿Está pasando eso Sí, ahora? empieza a pasar, ¿no? Ya en los últimos meses mucha gente joven, miles, han ido fuera a buscar trabajo, ¿no? Ya se han movido, ¿no? O sea, podríamos ver que esta crisis también, dentro de las complicaciones y el escenario bastante complejo, tiene oportunidades no solamente para los jóvenes, sino la sociedad española en general. Claro, aunque hay que ver qué pasa con estos jóvenes con talento, porque salen los más preparados, los que se sienten capaces, con ilusión, con afán de prosperar, de trabajar duro, de afrontar lo desconocido. Hombre, esa gente ojalá vuelva enriquecida, madurada, con bienes, con patrimonio, con know-how, con expertise, Claro. ¿no? Porque podrían quedarse y no volver, ¿no? Entonces sería para el país una pérdida, ¿no?, de capital humano cualificado. Bueno, le agradecemos mucho esta entrevista y también tener la visión de lo que está sucediendo en terreno con un tema que nos compete mucho, por supuesto, la relación que tenemos con España y también saber qué está pasando con una sociedad tan importante. Muchas gracias. Ustedes. Y a ustedes lo dejamos invitados ya a una nueva entrevista aquí en DFT.